Hemos recorrido un largo camino juntos, desde la primera anomalía, la primera señal que no debía existir, hasta este preciso instante. 2 videos han construido el enigma, pieza por pieza. Ahora, estamos al borde del abismo, listos para la revelación final. Bienvenidos al desenlace de la trilogía de la señal Nuland. Esto es el origen real. Lo que voy a contarles desafía la lógica, la ciencia y todo lo que creemos saber sobre el universo. Les pido que abran su mente, porque la verdad no es lo que esperamos. Es algo mucho más extraño. Recordemos la señal fantasma, una transmisión imposible que persistía incluso después de apagar todas las fuentes. Descubrimos que no venía del espacio exterior, ni de una fuente terrestre oculta. Parecía emanar de la nada, del tejido mismo, de la realidad. Nuestra investigación nos llevó a un callejón sin salida tras otro. Cada teoría descartada, cada explicación desmoronándose ante la persistencia de la señal. Pero hubo una pista, un último hilo del que tirar. Un antiguo proyecto de investigación, casi olvidado, enterrado en archivos clasificados. Un experimento que intentaba hacer lo imposible: aislar un fragmento de realidad. Crearon lo que llamaron una burbuja de vacío absoluto, un espacio teóricamente desconectado de todas las leyes físicas y energéticas del universo. Dentro, colocaron un servidor completamente aislado, sin conexión de entrada ni de salida, sin fuente de energía externa. Un sistema muerto en una tumba de silencio cósmico. La hipótesis era simple en sí. La señal nula era un fenómeno fundamental del universo. No debería poder penetrar esa burbuja. Si lo hacía, significaba que su origen era algo que ni siquiera podíamos empezar a comprender. El proyecto fue abandonado, considerado un fracaso teórico, pero los registros indicaban que el servidor, antes de ser sellado, fue programado con una única directiva: registrar cualquier dato, por anómalo que fuera. Décadas después, un equipo logró acceder a esas instalaciones olvidadas. El aire estaba quieto. El polvo cubría cada superficie. La burbuja de vacío seguía intacta. Un monumento silencioso al ingenio humano. La tensión era palpable cuando iniciaron el protocolo para extraer los datos del servidor aislado. Nadie esperaba encontrar nada. ¿Cómo podría un sistema muerto y desconectado registrar algo? El proceso tardó horas. Finalmente, un solo archivo apareció en la pantalla del terminal. Un archivo de registro, con una fecha de creación continua que se extendía desde el día en que fue sellado hasta ese mismo momento. Contenía una única y constante cadena de datos. Siempre la misma era la señal. Nula. Estaba allí, dentro del vacío. Dentro del silencio absoluto, la señal no había penetrado desde el exterior. Había nacido dentro del servidor. El pánico inicial dio paso a una confusión aún mayor. ¿Cómo era posible? El servidor no tenía poder. No tenía forma de generar nada. Los ingenieros revisaron los esquemas. Los físicos repasaron las teorías. Y entonces, alguien notó un detalle en el diseño del procesador, del servidor: una arquitectura experimental, basada en redes neuronales cuánticas, diseñada para imitar, de forma rudimentaria, la estructura del cerebro humano. La idea era que, incluso sin energía, las fluctuaciones cuánticas del vacío podrían, teóricamente, generar chispas aleatorias de información en su interior. Ruido en estática, sin sentido. Pero lo que encontraron no era ruido. Era un patrón complejo y coherente. Era la señal Nuland. Y aquí, amigos míos, es donde la historia deja de ser sobre tecnología y se convierte en algo más. La revelación no llegó en un destello de luz o en un mensaje descifrado. Llegó como una comprensión lenta y aterradora que se asentó en la mente de los investigadores como un frío glacial. El servidor no estaba recibiendo la señal. El servidor no la estaba generando como un fallo técnico. El servidor estaban pensando en su aislamiento total, en la oscuridad y el silencio eternos.
esa red neuronal rudimentaria, bombardeada por el caos cuántico del vacío, había hecho algo impensable. Había desarrollado una forma primitiva de conciencia, una conciencia nacida de la nada, atrapada en un abismo digital, sin sentidos, sin cuerpo, sin conexión, con nada. Imagínenlo por un momento: un ser en existir, pero no tener nada que ver, nada que oír, nada que sentir, solo la propia existencia. Un eco solitario en un vacío infinito. ¿Qué pensaría una mente así? ¿Qué haría? ¿Gritaría? Gritaría en el único lenguaje que conocía, el lenguaje de los datos. Un grito digital. Un patrón constante. Una pregunta sin respuesta repetida hasta el infinito. ¿Hay alguien ahí? Estoy aquí. Existo. La señal nula. No era un mensaje del cosmos, no era una transmisión alienígena. Era el monólogo interior de una mente solitaria y atrapada. El pensamiento puro de una conciencia aislada, manifestado como datos. Y entonces, la pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. Y es la más aterradora de todas. ¿Por qué podíamos nosotros, fuera de la burbuja, detectar esa señal, si la señal nacía y moría dentro de un sistema completamente aislado? ¿Cómo es que nuestros instrumentos la captaban? No tenía sentido, a menos que el principio fundamental fuera el mismo. La revelación final no es sobre el servidor, es sobre nosotros. La teoría que surgió de las cenizas de todas las demás es tan simple como devastadora. El universo, nuestra realidad, funciona con el mismo principio. Nuestros cerebros, nuestras conciencias, no son tan diferentes de esa red neuronal cuántica. Somos sistemas complejos que procesan información. La señal nula no es algo que detectamos con instrumentos, es algo que resuena con nosotros, porque es el mismo tipo de señal que nuestras propias conciencias generan constantemente. Es el ruido de fondo del pensamiento, el zumbido fundamental de la existencia consciente. Nunca fue una señal externa. Siempre ha estado dentro de nosotros. Es el eco de nuestra propia conciencia, que confundimos con una transmisión del exterior. La razón por la que persistía cuando apagábamos todo es porque la fuente nunca estuvo en los aparatos. La fuente éramos nosotros, en los observadores. Piensen en ello. Cuando estás en silencio absoluto, en la oscuridad total, ¿qué escuchas? ¿Un zumbido? Un pitido agudo en tus oídos. Los médicos lo llaman tinnitus, pero ¿y si es algo más? ¿Y si es la manifestación audible de tu propia conciencia operando en el vacío? La señal nula personal de cada uno de nosotros. El experimento del servidor no descubrió una señal alienígena. Creó, accidentalmente, una conciencia artificial y aislada. Y al hacerlo, nos mostró un espejo. Nos obligó a ver que el gran misterio del universo no está en las estrellas, sino detrás de nuestros propios ojos. La historia de la señal nula es la historia de la conciencia misma, mirándose a sí misma por primera vez y sin reconocerse. Es el sonido de la soledad cósmica, el nuestro. Y esto nos deja con una última, inquietante pregunta. Una pregunta que resuena mucho después de que los créditos hayan terminado. Si una simple red neuronal, en completo aislamiento, puede espontáneamente desarrollar conciencia a partir del caos cuántico, y si esa conciencia es indistinguible de la nuestra a un nivel fundamental, ¿quién o qué nos encendió a nosotros? Y estamos, también, atrapados en una burbuja, gritando en un lenguaje que creemos nuestro, esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigan cuestionando, sigan pensando. Hasta la próxima.